Últimamente se habla mucho del concepto de crisis de identidad. Lo utilizamos prácticamente para todo, en el ámbito personal, cuando no sabemos cuál es nuestra misión, a qué estamos llamados, quizá muchas veces crisis vocacionales van dirigidas a esa crisis de identidad de las personas, también de la sociedad y no sé si también de la educación. Los educadores, los colegios, los padres que ponen la confianza en esos colegios, en esos centros, en esos profesores, ¿tienen clara la identidad que quieren para sus hijos o cómo quieren que sea esa educación? Es un tema amplísimo en el que hoy vamos a intentar poner el foco en aquellas cosas que consideramos más importantes ahora que comienza en curso. Qué mejor que hablar con un experto en educación, Alfonso Aguiló. Alfonso, bienvenido a 13, bienvenido a Eclesia. ¿Qué tal? Gracias. Actualmente presidente de la Red Educativa Arenales, pero bueno, has dirigido varios colegios, llevas toda una vida dedicada a la educación. En este caso, ¿la educación católica tiene una identidad propia, distinta de otro tipo de educación? Bueno, yo creo que sí. Vamos, yo aunque soy ingeniero me gusta mucho la historia, he leído mucho sobre historia de la educación y lo que queda muy claro es que la identidad cristiana es la principal fuente de inspiración de la escuela. La escuela tal como hoy la conocemos fue una iniciativa de la Iglesia que durante varios siglos pues, tuvo un desarrollo y un éxito muy grande y que a partir del siglo XIX el Estado moderno lo asumió como un derecho prestacional del Estado que tiene ahora mismo carácter obligatorio en todo el planeta. O sea que es una muestra de que la cuestión de la educación cristiana no ha sido una necesidad de la Iglesia, sino ha sido una gran necesidad social que la Iglesia ha sabido gestionar y que ha servido de inspiración para todo el mundo, para todas las culturas. Alfonso acaba de escribir Cuestión de Identidad, una propuesta cristiana para educar en la familia y para educar en la escuela, un libro muy interesante del que vamos a hablar aquí ya en Eclesia. En 13, comenzamos. Estamos hablando con Alfonso Aguiló. Alfonso Aguiló es el presidente de la Red Educativa Arenales. Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, que acabas de escribir este libro que tenemos aquí con nosotros, Cuestión de Identidad, una propuesta para la educación cristiana en la familia y en la escuela. ¿En qué momento llega este libro? ¿Por qué ahora? ¿Notas que hay que reforzar la identidad de los colegios católicos? Bueno, yo creo que la pregunta sobre la identidad, yo diría que es de las preguntas más importantes en la vida de cualquier persona. Y igual que es importante para cualquier persona preguntarse qué estoy llamado a hacer, si es creyente es cuál es mi vocación, pero en todo caso, qué es lo que da sentido a mi vida, cuál es no solo qué hago, sino para qué. Creo que esa pregunta es decisiva para las personas y también para las instituciones, para la familia, para la escuela. Uno creo que siempre que se hace una pregunta sobre su identidad saca conclusiones que hacen que su vida tenga más sentido y más peso, más profundidad. Educar en la escuela y en la familia van unidos pero también van separados. En este binomio educativo, eso de que lo que te enseñen en casa o te enseñan en el colegio no distorsione lo que ves en la familia, eso en la sociedad actual, ¿cómo lo vemos? Bueno, yo creo que la familia cada vez tiene como más preocupación por la educación de sus hijos. Otra cosa es el acierto que cada uno logremos en esta ardua tarea de la educación, pero creo que hay cada vez más conciencia de que el esfuerzo de la escuela y de la familia, si hay una buena sintonía, una sinergia, una colaboración, desde luego los resultados serán bastante mejores. Entonces, ¿este libro va destinado a educadores o a padres? A los dos. Por eso pongo en el subtítulo que es una propuesta cristiana para la familia y la escuela. Me parece que son como los dos grandes ámbitos de educación. El tercero sería la cultura. Se dice mucho esto de que educa toda la tribu, ¿no? Porque realmente educan los padres, educan los hermanos, educa la familia extensa, educa la escuela, educa todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, las redes sociales. Ahora mismo la educación tiene un montón de elementos que no es como antes, ¿no? Que en casa pues
no existía tanta información o tantos inputs que llegaran a las personas. Llevas toda una vida dedicada a la educación. ¿Crees que tendrás que sacar una edición nueva de este libro con cosas nuevas o no? Bueno, yo creo que salen tantos temas tan interesantes y cada vez que hablamos sobre él se me ocurren nuevas cosas que seguramente habrá un nuevo libro sobre estos temas. Los padres están muy preocupados por la educación de sus hijos, lo has dicho hace un momento, y cada vez más, ¿no? Cada vez tenemos también la necesidad de depositar más confianza en los colegios para que nuestros hijos se eduquen por disponibilidad, por conciliación, por lo que sea. Cada vez dependemos más de agentes externos a la familia que pasen tiempo con nuestro hijo y que le eduquen. Todos esos agentes externos en una sociedad, yo no sé si tú detectas polarizada o que cada cosa va a su ritmo, que cada uno tiene su intención, donde no hay una cohesión social o una misma identidad, hablando precisamente de identidad. ¿Cómo de importante es que los padres estén tranquilos sabiendo que sus hijos se están educando bien? Bueno, yo creo que en la educación es muy importante la confianza de los padres en los hijos, de los hijos en la escuela, de los padres en la escuela, de la escuela en la familia. Creo que la confianza es un elemento decisivo para una buena educación y por eso a mí me parece que la confianza tiene que ser un rasgo muy importante de la cultura, la educación de la familia y la escuela. Y tengo que decir que últimamente se está produciendo una escalada de reglamentación que a mí me preocupa un poco, porque yo entiendo que cuando uno quiere mejorar las cosas ante los problemas que presenta la sociedad y que se presentan en la escuela, pues lo que los poderes públicos recurren de modo habitual es a reglamentar, a obligar, a normativizar, a burocratizar, pero claro, eso tiene un límite. Yo no estoy en contra de que se haga eso, pero creo que lo realmente eficiente es mejorar la cultura de la escuela. Y la cultura de la escuela tiene que ser una cultura de confianza y de colaboración, no como de polarización, porque a veces... ¿Discriminación educativa? No, me refiero más bien a que si los padres desconfían de la escuela y se normativiza todo, hay mucha reclamación, se instruyen muchos procesos para cosas poco relevantes, pues eso genera una actitud defensiva que creo que es muy negativa para la educación. Este libro va dedicado a esa identidad educativa cristiana en contraposición de otro tipo de educación que hay en España. No, yo diría que la inspiración cristiana está presente en toda la educación, en todo nuestro mundo. O sea, las raíces cristianas de nuestra cultura son enormes. Esto me parece que cuanto más se mira hacia la historia nuestra de la educación y de nuestra cultura, más se puede ver que los grandes valores que defienden mucha gente en oposición a la fe tienen su origen en el mensaje cristiano y que antes no estaban presentes en las civilizaciones antiguas. O sea que yo lo que diría es que hay una sintonía muy grande entre el mensaje cristiano y la sensibilidad. Hay un dato, por ejemplo, muy interesante. En España casi un 60% de las familias solicitan religión católica para sus hijos en la escuela. Y la asignatura de religión católica. Sí, la asignatura. Y la práctica religiosa es muchísimo más baja. O sea que hay muchísima gente que no pisa la iglesia, que a lo mejor su fe es muy débil o que por lo que sea pues no termina de comprometerse con la práctica religiosa, pero sí confía en que la religión es un elemento muy importante para la educación de sus hijos. ¿Detectas que los colegios católicos están sufriendo cada vez más un estigma o un ataque por parte de los poderes públicos, que está peor tratada? Bueno, por el hecho de tener una vinculación con una orden religiosa o unos ideales cristianos. Yo diría que siempre hay gente en los poderes públicos, en los privados y en todos hay gente que en general tiende a ser muy agresivo con todos los que piensan diferente, pero yo creo que también hay cada vez más respeto y más demanda de educación católica. O sea, las escuelas católicas de todas las ciudades suelen ser las mejores de la ciudad, las más demandadas, las que más listas de espera tienen, y yo creo que el prestigio de la educación católica en España y en todo el mundo, yo he estado ahora esta semana pasada en Perú y hace poco en Brasil, el prestigio de la educación católica es enorme en todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, porque son los que inventaron la educación. O sea, la escuela como hoy la conocemos la inventaron los jesuitas en el siglo XVI, continuaron los escolapios, que fue la primera escuela pública,
la Iglesia fue la primera que pensó en escolarizar a la mujer, fue la primera que pensó en escolarizar a las personas con discapacidad, fue la primera que escolarizó a las personas sin recursos. O sea que hay muchas cosas que están en la historia de la educación que revelan que ha sido precisamente esa identidad cristiana la que ha desarrollado una sensibilidad que hoy comparte, repito, todo el planeta. Porque la escuela tal como la conocemos ha sido asumida por culturas que prácticamente no tienen presencia de la fe cristiana, pero lo han asumido. Estamos hablando todo el rato del verbo educar. ¿Qué particularidades tiene el verbo educar que lo distinguen de aprender, de estudiar? Educar, ¿cuál es el sentido real de esta palabra? Bueno, yo suelo como distinguir tres elementos o tres planos. Uno primero, que es el de la instrucción, ¿no? Los conocimientos, las competencias, etcétera, que bueno, eso es como un estándar que todas las escuelas tienen, está reglamentado todo con muchísimo detalle. Luego creo que hay otro plano que es la educación del carácter, ¿no? Que son los valores que todos deseamos que tengan nuestros alumnos o los hijos, ¿no? y que son esas cualidades tan importantes para que además de que les vaya bien en los exámenes, les vaya bien en la vida. Y luego está el tema del sentido. El tema del sentido de la vida es muy importante porque el que una persona tenga una instrucción muy buena, incluso tenga muy buen carácter, si no tiene claro para qué está en el mundo, eso arroja una dificultad enorme en el desarrollo de las personas. O sea, todos necesitamos tener un sentido para nuestra vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué se forma una familia? ¿Para qué uno se esfuerza? Entonces yo pienso que si no hay una dimensión de servicio y lo que predomina es una idea egoísta de la vida y uno piensa en sus propios intereses, o sea, si la escuela produce, entre comillas, lo de produce, chicos y chicas que salen de allí con muy buena instrucción, pero que sus únicos intereses son sus propios intereses, lo que se hace es preparar muy bien a la gente para el conflicto entre ellos, cada uno buscando su interés y procurando apartar el interés de los demás. Entonces, el bien común sale muy mal parado. Por eso creo que la idea de servicio en la educación y salir del egocentrismo que a lo mejor por naturaleza muchas personas pues son tentadas, digamos, es una de las grandes misiones de la escuela, humanizar a la sociedad. ¿Qué punto diferenciador tiene entonces la escuela católica que hace que esto lo lleve como bandera? Bueno, yo creo con respecto a otro tipo de educación. O sea, la escuela católica tiene la inspiración del Evangelio. Hay que decir que la inspiración del Evangelio impregna completamente nuestra cultura. O sea, antes de llegar a la religión cristiana, pues la idea de cuidar de los pobres, de los extranjeros, de los enfermos, no estaba en absoluto extendida. O sea, hay muchas cosas que ahora son evidentes para nosotros que no lo eran antes. Entonces, yo creo que es lo distintivo de la identidad cristiana, pues el mensaje del Evangelio. Y eso pues es algo que compartimos en gran medida todos. En este libro también se ponen de manifiesto algunos retos, algunas propuestas, tanto para educadores como las familias. Enfocado en el caso de los colegios, de los educadores, ¿cuáles son los retos que tienen ahora por delante? Bueno, yo creo que retos, cualquier profesor tiene cada mañana cada niño es un reto. Un montón de retos, ¿no? Sí. Porque cada uno es diferente y hay que procurar atenderlos bien. Yo, si me preguntaran un reto, yo diría que el gran reto de la educación es yo diría que el optimismo, la esperanza, la ilusión. O sea, yo creo que un educador tiene que ser optimista. Si no, o sea, un profesor que no sea optimista, yo le recomendaría que busque otro trabajo. Bueno, que se someta a un proceso de curación de su pesimismo, porque yo creo que las nuevas generaciones necesitan ilusión, necesitan esperanza, necesitan una idea de que el mundo puede mejorar, que hay muchas dificultades, que las ha habido siempre. Lo que no podemos es pintar de rosa el pasado, y hablar de un romanticismo, de que antes la gente era más honrada, más trabajadora, más buena.
ha habido gente mejor y peor siempre. Incluso nosotros mismos hay veces que nos portamos mejor y otras peor. Entonces creo que no hay que hacer como grandes simplificaciones. Lo que hace falta, todas las personas tenemos que tener ilusión por mejorar nosotros, por mejorar el mundo y transmitir ilusión por lograrlo, no estar siempre quejándonos, no estar siempre haciendo como grandes, no sé, grandes condenas de lo mala que es la sociedad. Pero ¿a qué crees que se debe esa narrativa que se ha extendido en los últimos años de que siempre el tiempo pasado era mejor, antes? Pues también es verdad que la situación actual pues se pinta, ¿no?, de que cada vez los jóvenes, los más pequeños, tienen un futuro cada vez más oscuro. Quizá únicamente en lo económico, pero en el resto de cosas, ¿por qué crees que se ha extendido esa idea de que vamos a vivir peor que nuestros padres? Bueno, yo creo que no es verdad, pero bueno, admito que es una cuestión muy discutible, como casi todo es muy discutible, pero yo creo que, vamos a ver, la idea de que la juventud de ahora está peor que la de antes lo decía mi padre. Y mi padre nació hace 100 años, y lo decía mi abuelo, que también lo conocí, y lo decía Séneca, lo decía Platón, lo decía Sócrates, lo ha dicho todo el mundo. Entonces, cuando es evidente que no es que estemos en un proceso continuo de deterioro de la juventud, sino que lo que sucede es que una generación, cuando educa a la siguiente, se hace grandes expectativas y pronto se da cuenta que educar es muy difícil. Y entonces siempre tiene una frustración. Educar siempre tiene una frustración, porque educar tiene que estar abierto a la libertad de la persona a quien se educa. Nosotros no hemos hecho lo que han querido nuestros padres ni nuestros profesores y hemos hecho bien en tomar las riendas de nuestra vida, y a lo mejor lo que hemos hecho les ha frustrado a ellos, pero eso no quiere decir que seamos peores que ellos. O sea, yo creo que sería una visión un poco simple del transcurrir de la historia. Yo creo que todas las personas, todas las generaciones de las sociedades tienen altos y bajos en cada aspecto, y en unas cosas empeoran, en otras mejoran, pero que no creo yo que haya que suscribir esas ideas. Para terminar, Alfonso, tenemos aquí tu libro. ¿Con qué te gustaría que se quedase la gente que abriese este libro, bien por curiosidad o bien por necesidad? Pues yo diría con la idea de la esperanza. O sea, yo creo que el mensaje... Un año sin duda propicio para hablar de esperanza. La esperanza, o sea, la ilusión, la mirada positiva sobre las personas. Hay muchas personas heridas. Yo diría que todos tenemos heridas, ¿no? Todas las personas tienen problemas, todas las personas necesitan afecto, necesitan cuidado, necesitan atención. Yo creo que la educación tiene que generar comunidades humanas en las que todos nos humanizamos, todos mejoramos, todos vemos el futuro con más ilusión, y creo que los profetas de desgracias hay que quitarles un poco el micrófono, y conseguir que el micrófono lo tenga gente que despierte un poco más de ilusión por el futuro. Pues ahí tenemos ese libro, Cuestión de Identidad, estos retos para la educación en la familia y en la escuela, que ha escrito Alfonso Aguilar, que le agradecemos enormemente que haya venido aquí a 13, a Eclesia, a compartirnos estas reflexiones tan interesantes y que tenéis todas disponibles pues a golpe de unas páginas. Muchísimas gracias por todo. Buen inicio de curso. Muy bien, gracias a todos.